Esta es la sexta entrevista de una serie sobre historia del diseño. La serie no trata de ser representativa de toda la investigación en historia del diseño, ni podría, que se hace ahora, sino dar unos pantallazos. Estoy segura que cuando la publico, muchos se van a comunicar y contarme a quién valdría la pena entrevistar en relación a la historia. Bienvenidas siempre todas las propuestas. Ya habrá una segunda serie. En esta serie entrevisto a expertas de Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. Es una serie de 7 episodios. Me ayudó a pensar esta serie Verónica de Valle, con la que hicimos 2 entrevistas. El ecosistema del diseño está formado por todos los que contribuyen y promueven el diseño. En este podcast entrevisté a varios curadores de diseño que hacen exposiciones, periodistas de diseño, investigadores, profesores y diseñadores. Nunca hasta ahora había entrevistado a la directora de una editorial. Esta entrevista es parte de una serie de historia de diseño porque esta editorial fue fundada en 1954 e influenció mucho en cómo se entiende el diseño de hoy en Argentina. Cristina Lafiandra es la directora y dueña de Ediciones Infinito, que va a cumplir 70 años en este año. Ahí se editan libros de arquitectura, diseño y artes visuales. Ella es publicitaria de alma, estudió en la Universidad de El Salvador, junto con su marido Carlos Méndez Mosquera, reflotaron la editorial que él y otros socios habían fundado. Después que él murió, se dedicó a pleno a este proyecto que ahora le enamora. En esta entrevista hablamos del negocio de editar libros de diseño, del trabajo con escritores y de cómo se buscan nuevos temas para publicar. ¿Por qué quisiste invitar a Cristina, Vero? Porque Cristina dirige una de las primeras editoriales del diseño del país, como mencionaste, que se especializó esa editorial en historia del diseño también y publicó clásicos del diseño. Me pareció que podía ser muy interesante ese cruce entre historia del diseño y el mundo editorial. Mi nombre es Verónica del Valle. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Cristina Lafiandra, soy la directora y dueña de Ediciones Infinito. En realidad mi historia es dentro de la publicidad. Yo estudié publicidad y trabajé durante 20 y pico de años en publicidad, en agencias de publicidad, en productoras de cine. Y después en los años 90, fines de los 90, junto con mi marido, Carlos Méndez Mosquera, que él había fundado Ediciones Infinito hacía varios años, en el año 1954, empecé a trabajar con él en la editorial. Cuando él murió, me hice cargo de la editorial. Y ustedes tienen muchas publicaciones de diseño y arquitectura. ¿Tu marido era diseñador? Mi marido era arquitecto, era diseñador, era publicitario y era profesor en la facultad. Tanto en la Facultad de Arquitectura, durante muchos años dio la carrera de la materia de edición, y después, junto con Maldonado, con todo ese grupo, Leiro, Maldonado y otros más, que armaron las carreras de diseño en la UBA, tanto de diseño industrial como de diseño gráfico. Y sí, la editorial hace nada más que arquitectura, diseño y artes visuales. Dentro de los diseños, todos los diseños que puede haber, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo es el proceso de seleccionar qué quieren? Eso me parece lo más interesante. ¿Qué quieren editar? Bueno, yo ya tenía una base, obviamente, primero se hacía arquitectura, hasta que aparecieron los diseños, se hizo arquitectura en esta editorial, hasta que desde el año 1954. ¿Cómo se decide? Bueno, a veces ya tenés la base. Por ejemplo, yo tengo los derechos de la mayoría de los libros de Le Corbusier en español. O sea que eso era una base bastante importante. Y esa ya te viene, o sea, vos compras los derechos y ya el libro lo que tenés que hacer es traducirlo y después armar el libro. Por supuesto, después comercializarlo. Pero se dan otros casos, se da en que te viene un diseñador o un arquitecto con un proyecto
lo lees, si te interesa, lo publicás. Ahí viene todo el trabajo de pulido, de trabajo con el autor. Pero ¿cómo es el trabajo de una editora? O sea, ¿quién elige los artículos? ¿Verónica o Cristina? No. Verónica elige los artículos, yo los leo, si me parece que están bien. O sea, acá hay un tema que es que hay una confusión siempre. No con ustedes por ahí porque saben, pero sí como yo te digo con mis amigos que me dicen, pero vos escribís. No, el editor no escribe. En realidad el editor recibe el material ya escrito. Lo que hace el editor es leerlo, aprobarlo, por ahí corregirlo, cuando hay que corregir algo, y después publicarlo. De todas maneras, todo varía con qué tipo de libro es. Normalmente cuando vienen libros como el de Verónica, ya el artículo viene armado, vos no te vas a poner a discutir con la persona que escribió el artículo sobre lo que está hablando, porque no tendría ningún sentido, como discutirle al Le Corbusier lo que escribió sobre arquitectura, ¿no? No, pero en el caso de Verónica hay un proceso de edición que también pasa en relación al contenido. Supongo que vos le diste un feedback a los que te escribieron los artículos y estuviste trabajando con ellos, ¿cierto, Verónica? Lo que pasa es que justo es una situación distinta, porque hasta donde tengo entendido, nuestro texto, junto con el de Cecilia Macedo y otros más, forman parte de una colección que se llama Tesis. O sea que ya hay un proceso de curación y de selección que tiene que ver con que son textos ya aprobados por un comité de expertos que es el jurado, digamos. Entonces, en nuestro caso eran tesis de maestría y de doctorados, eran artículos producto de esas tesis. Yo hice una selección que se la puse a disposición de Cristina, y Cristina es la que dice si va con los criterios del editorial, si no, si hace falta esto, si hace falta lo otro. O sea, el editor es una figura clave en todo proceso editorial, es como un curador. Hasta donde yo tengo entendido. Corregime, Cristina. No, está bien, no se me había ocurrido, pero sí, es cierto, es como un curador. ¿Y cuáles son los criterios de Cristina? ¿Qué son las cosas que no podrían entrar? Supongo que hay muchos diseñadores y diseñadoras que te están escuchando ahora. Entonces, ¿qué les queremos decir? ¿Cómo sabemos cuándo un texto está listo para mandar a Editorial Infinito? Lo que pasa que hay algo que por ahí los autores se olvidan, que es el tema de que esto se vende, esto es un negocio. O sea, la editorial es un negocio. O sea, cuando el libro está terminado, el libro sale a la venta. Hay que vender al libro. Entonces, ¿cuál es el criterio? Uno parte de ahí y dice, bueno, a ver, tal persona me está trayendo un escrito. ¿Quién es tal persona? Primero, es una persona conocida, es una persona respetada dentro de su profesión. Entonces, la gente va a estar interesada en esta persona, va a estar interesada en lo que escribió. Entonces, ahí también hay una selección que se hace naturalmente. Por ahí puede ser que la persona que me venga a ver no la conozca a nadie, pero realmente lo que escribió sea muy interesante. Entonces, por eso te digo, el criterio es bastante amplio. Además, como yo soy la dueña de la editorial, y ¿viste? En realidad por eso te digo que son gustos bastante personales. Si por ahí a mí no me gusta nada el texto, y por ahí la persona que lo escribió, ¿viste? Es genial, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, bueno, ¿viste? No lo acepto. Y por otro lado, al contrario, por ejemplo, te cuento un caso que acabo de editar. Yo hago, como vos sabés, arquitectura y diseño y artes visuales. Me vino a ver una persona, mejor dicho, supe a través de una persona que es amiga, que había escrito un libro sobre la historia de los Pumas. Los Pumas son ya saben, los rugbyers argentinos. Me vino a ver y me contó que había escrito este libro en inglés. Y yo le dije, bueno, sí, qué lindo, qué interesante, pero nada que ver con lo mío. Pero me dice, ¿por qué no lo lees? Además es el Mundial de Rugby este año. Yo lo leí, y realmente me pareció re interesante cómo estaba escrito el libro, y además me pareció que era una oportunidad para que era el Mundial de Rugby. Yo después dije, qué locura, Infinito saca un libro sobre la historia de la Puma. Pero bueno, lo hice, además me divertí muchísimo haciéndolo, y salió, y anda fantástico, ¿entendés? O sea, no tengo un criterio así
fijo. Claro, y los libros que se publican en tu editorial no se publican también online de manera gratuita y abierta. Y no, te vuelvo a repetir, se supone que es un negocio, no es un muy buen negocio, pero yo tengo que pagar el libro, ¿entendés? O sea, no hago beneficencia cultural, ya bastante en realidad beneficencia cultural al mantener la editorial, pero ya que sea gratis, no me parece. En general, los proyectos editoriales que son de descarga gratuita, en general suelen estar subvencionados por alguna fundación, alguna institución o lo que sea. A veces no, a veces son a pulmón. Y en el caso, entiendo, de Ediciones Infinito, es un proyecto privado que nació como una editorial, y eso me parece interesante que cuentes un poco la historia de Ediciones Infinito, que es también la historia del diseño en gran parte de la Argentina. Cómo arranca, con quién arranca, por qué se llama Ediciones Infinito, y además el proyecto de continuidad editorial que es un milagro en nuestro contexto. Bueno, algo le había adelantado ya cuando me presenté a Mariana. Ediciones Infinito nace en el año 1954 y la fundan Rey Pastor, Augone, bueno, no me sale el nombre, bueno, y Carlos Méndez Mosquera. Después te voy a decir, después te digo los nombres bien de los fundadores, que se fueron retirando. En realidad el único que siguió con la editorial hasta que murió en los años 80 fue Rey Pastor, que era arquitecto. En realidad todos eran arquitectos, todos los fundadores de la editorial. Y empiezan como, no sé, tenían 24, 25 años. ¿Y por qué lo hacen? Porque se dan cuenta que en España, en la España de Franco en ese momento, no se estaban publicando libros de arquitectura, no se estaban publicando ideas, ¿no? Y entonces ellos empiezan a traer por eso Le Corbusier, por eso Walter Gropius, por eso una cantidad enorme de Sullivan, ¿viste? De arquitectos muy conocidos extranjeros que no llegaban a la lengua hispana. Y entonces se empiezan a hacer las traducciones también, cosa que ahora casi no se hacen en los libros nuevos que estamos haciendo, pero la verdad las traducciones son infinitamente caras. Pero bueno, así surge esta editorial, muy a pulmón, nunca fue un gran negocio, pero bueno, siguió. Y después, cuando surge el diseño, porque el diseño en realidad en Argentina de golpe surge, además de después de las carreras y todo esto que conoce muy bien Verónica, también incorporan el diseño, por razones obvias, ¿no? En los libros de la editorial, ahí aparecen personajes como Cascara, como Shakespeare, Ronald y Raúl Shakespeare, ¿no? No como William. Y bueno, y se empieza a seguir esa línea. Después yo continúo, cuando yo tomo un poco la editorial, ya continúo con otra línea. Por ejemplo, incorporo también la publicidad, porque es un poco mi rubro. Bueno, de golpe, estos libros, como el que te digo, de Pumas, bueno, trato de ser un poco más amplia, ¿no? Y fue cambiando, vos decís que la línea editorial, porque antes se traducía más y ahora se buscan más autores latinoamericanos. ¿Entiendo bien? ¿O son solamente argentinos? No, son argentinos la mayoría. No tengo latinoamericanos, la verdad que no. Solsona, Peralta Ramos, Galenzonas, digamos, tiro algunos, Goodman, ¿viste? Algunos títulos que tengo de arquitectos argentinos. Y de los diseñadores, ¿cómo se hace la selección? Aparte, vos me dijiste que algunos venían con propuestas directamente y vos ves si encaja o no en la propuesta editorial, pero también tratás de buscar ciertas cosas. Uy, mira, por ejemplo, en el diseño e interacción están pasando cosas muy interesantes. Me gustaría publicar algo del tema. La verdad que no tengo el tiempo para eso. Normalmente me viene antes, ¿viste? Al ser infinito, la verdad, la editorial que es, en el tema de que es muy reconocida, normalmente vienen los autores y me proponen. Y yo muchas veces ahí me entero de lo que está pasando. Pensá que yo no soy diseñadora ni soy arquitecta, en realidad. Yo soy editora, y además soy publicitaria. Entonces, ¿viste? La búsqueda del tema muchas veces no se me da.
si vos tuvieses un poco que caracterizar lo que es, digamos, el mundo editorial del diseño, y en todos los años que vos has estado con el Proyecto Infinito, ¿qué características vos le ves al mundo editorial del diseño en Argentina? Y también, bueno, un fenómeno que se da en nuestros países, que es que escribimos todos en español, con lo cual el nivel, la producción, digamos, excede las fronteras de Argentina y va a América o a Hispanoamérica, digamos. Hay libros de Ediciones Infinito en España desde ya, ¿sí? Y de México para abajo. Entonces, ¿cómo vos caracterizarías ese mundo editorial? Porque tiene algunas particularidades. Es en parte una producción de nicho para diseño, arquitectura, artes, ¿sí? Pero por otro lado tenés un mercado lingüístico enorme. Sí, tengo un mercado lingüístico enorme, pero muy difícil de llegar. No en España, aunque tampoco es fácil, porque España prefiere los autores españoles, en especial si son vivos, ¿no? El autor muerto ya es otra cosa, es más respetado. Pero el autor vivo no interesa en España mucho. Hay como, increíble, ¿no? Pero, digamos, un tipo como Frascara, viste que es un diseñador súper conocido y que además ha dado clases de todos lados del mundo, vive en Suiza. Sin embargo, en España se vende muy poco. Y después tenemos todo el tema de México para abajo, que son países complicadísimos para llegar. Pero no ideológicamente, sino comercialmente. Es muy difícil comercializar libros en México, en Colombia. Hay países que en un momento dado fueron fantásticos para comerciar, como en Venezuela, que te compraban muchísimo, y de golpe un día, bueno, razones obvias, dejaron de comprar, dejaron de pagar. Hay como un tema comercial muy complicado con Latinoamérica. Y entonces ahora que surge todo este tema del ebook, de los libros que se compran por demanda, bueno, no sé si ustedes estarán al tanto, que hay como un tema de comprar el libro por demanda. Vos estás en México, querés un libro que no está, se lo pedís a ciertas librerías que tienen este servicio y te lo hacen, te lo imprimen en 3 días y te lo dan. O sea, con el tema de la imprenta digital, de imprimir libros digitalmente, ha cambiado totalmente también el mercado. Te digo que hay que estar con 100 ojos porque el mercado va cambiando. Y bueno, los audiolibros, ¿no? ¿No van a ser audiolibros? Sí, a mí el audiolibro en este tema, la verdad que no lo veo. Pero hoy te digo esto, por ahí dentro de un año estoy sacando audiolibros. Yo escucho muchos audiolibros y escucho ensayos también. Claro, pero ¿qué escuchas? Literatura. Ensayos también. No sé, los libros de diseño o de arquitectura no me parecen, pero bueno, pero puede ser, no sé, todavía no lo encaré. ¿El tipo de libros que ustedes hacen tiene muchas imágenes? Y sí, y muchas veces, no muchísimas, porque yo no hago el coffee table book, viste, con muchas imágenes. Algunos sí, tengo algunos libros así, pero ahora son tan caros para hacer que ya no se pueden hacer en la Argentina. Además no hay papel de ilustración. Vos viste que además tenemos que luchar con acá, viste, no es fácil. Pero sí, ya me cuesta bastante hacer el ebook, porque además te viste el ebook como es fantástico para lo que es literatura, pero después te aparece el dibujito o el gráfico, te aparece en la página que no iba, porque no les da, es un tema de producción, ¿no? Decime una cosa, hay un mito de que los diseñadores y los arquitectos leen poco. ¿Vos qué pensás que es así? ¿Eso lo confirma la editorial? No solo eso, sino que no se leen entre ellos y no se recomiendan entre ellos, lo cual es terrible, ¿no? O sea, los arquitectos son peor todavía que los diseñadores. No sé qué opinan, pero es así. Los arquitectos entre ellos no se leen. Te digo, yo tengo libros, por ejemplo, ¿viste? Tipos como Solsona, o gente como Leiro, ¿viste? Que son libros maravillosos, y vos le pedís por favor al resto de los arquitectos que los recomienden y no los recomiendan. Hay como unos celos, ¿viste? No, que comparto la opinión, en este caso estoy infringiendo una norma porque soy entrevistadora también, co-entrevistadora con Mariana, pero también me pongo del otro lado del mostrador como autora
y observando, digo, a mí me encantan los libros y soy una consumidora de libros, en particular de libros de diseño, y lo que observo también es que publicamos autores argentinos y los colegas no los leen y no los ponen en la bibliografía. Y eso es medio tremendo porque hay muchos libros que son productos de investigación. Por ejemplo, todos los libros de Cecilia Maceo, que son buenísimos y que podrían ser material de lectura de cátedra de lleno. En las facultades no, y se siguen... sigue estando un efecto de fascinación por la literatura europea, como si todavía, digamos, no hubiese habido una renovación del campo de la producción del diseño y de temas de diseño con abordajes, digamos, más latinoamericanos, con perspectivas más de estas realidades. Entonces, eso es bastante impactante, ¿no? Como que, y sobre todo se ven estudios de posgrado, siguen estando siempre los mismos autores en la bibliografía y no trabajos de investigación de colegas que son de primera, que es de calidad excelente. Eso para mí me sorprende un montón. Y es totalmente cierto lo que dice Cristina. Y una de las cosas que yo noto, porque dirijo muchas maestrías, tesis de maestrías, es que los diseñadores necesitan en la bibliografía filósofos y sociólogos y se olvidan de leer a otros diseñadores, lo cual me parece muy molesto porque si estás hablando, qué sé yo, de diseño ético y hay libros publicados sobre el tema, no podés solamente referirte a Aristóteles o a Freud. O sea, tenemos que estar leyendo lo que los otros diseñadores ya consideraron útil. Sí, totalmente. No sé si es por eso te digo, es un tema, yo supongo que es un tema de celo profesional. A mí, como editora, no tengo pluritos en eso, pero la verdad que no entiendo, porque vos, en una época, me acuerdo cuando sacábamos un libro, se lo mandábamos a los directores de cátedra, ¿viste? En la facultad. Nunca en su vida lo pusieron, ya no los mandamos más, porque nunca, gracias que los mandamos a la biblioteca, ¿viste? De la facultad, pero a los profesores ya no se los mandamos más porque nunca vi que los recomendaran. Hago un corte porque me hablaste de Cecilia Maceo, que es una autora con la que hemos publicado varios libros, que acabo de sacar una nueva colección que se llama Miradas, con un libro de Cecilia Maceo que se llama Arquicentrismo, sobre la discriminación de las mujeres en las facultades de enseñanza de arquitectura y diseño, que es muy interesante. No sé si lo viste. El libro es excelente y además es una tesis de maestría, digamos, en ciencias, en sociología y política de Cecilia, que es diseñadora, que tiene una maestría y un doctorado. Tiene un doctorado y además después hizo la maestría. Es un libro excelente con un montón de entrevistas a profesores y docentes de facultades de arquitectura y de diseño y es muy interesante los resultados que se arrojan. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño e Historia. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Algunas de las cosas que dice Cristina me parecen de lo más tristes. Una es que los diseñadores no nos leemos entre nosotros por el celo profesional. Tenemos poco tiempo para leer e incluso poco para escuchar podcasts, pero leernos y escucharnos es fundamental para consolidar una red de diseño, para entendernos en relación a los otros, para entender el contexto. Estas últimas semanas me la pasé leyendo artículos para la conferencia de diseño participativo. La verdad es que no voy a ir a la conferencia porque es en Malasia y no escribí nada. Pero me encanta colaborar como revisora porque aprendo mucho. Porque leer a otros diseñadores que hacen cosas de buena calidad y con cariño es un placer. Me entero de lo que pasa y los artículos son realmente muy buenos. Me gustaría volver a participar de estas conferencias, pero para eso tengo que esperar a que las conferencias académicas acepten los podcasts como contribuciones. Supongo que tendré que esperar varios años más, porque por ahora la reivindicación de la oralidad solo queda en los papeles. Otra de las cosas que me llamó la atención es la cantidad de nombres que se mencionan constantemente, pero no grupos, redes o comunidades. El individualismo que cunde en el diseño y la arquitectura es parte de nuestra historia, es parte de cómo entendemos la práctica de un diseño de autor,
enfocado en las personas y no como parte de colectivos. ¿Será que en los próximos años esto puede ser diferente y tengamos más presentes a los diseñadores como parte de grupos de pertenencia? Me quedo como resonando esto. ¿Querés comentar algo, Vero? Sí, la verdad es que comparto totalmente tu parecer. Creo que hablamos también de individualismo y la ausencia de una producción colectiva como una tendencia, que no es la única, pero sí una tendencia en el mundo del diseño, por lo menos en países como Argentina. Hablo de lo que conozco. Creo que esto también viene, ligado a un modelo de consagración del diseño que en realidad fue tomado del modelo de consagración del arte del siglo XIX y que no se ha puesto en crisis lo suficiente ni se ha revisado. Para mí, como investigadora de historia del diseño, es bastante distorsionante analizar la historia desde un enfoque de esas características, porque es poco lo que podemos problematizar a partir de ver una cronología o una colección de autores, de obras o de diseñadores y sus diseños. Sigamos escuchando a Cristina, que tiene mucho más para contarnos. A mí, Cristina, me gustaría hacer un viaje en el tiempo, porque además estas entrevistas se inscriben digamos, dentro de un campo que es la historia, y preguntarte cómo iniciaste vos tu camino no siendo diseñadora en diseño, cuándo fueron tus comienzos, vos trabajabas en publicidad, con quién trabajaste, cómo lo conociste a Carlos Méndez Mosquera, qué recordaste esa época, sí, todo eso, aprovechar todo eso que es además una época muy linda del diseño en el país. Aparte me gustan las historias románticas. Bueno, yo le contaba a Mariana que yo estudié publicidad en la Universidad de El Salvador, me recibí ahí en los años 70 y empecé a trabajar en realidad en producción de cine publicitario, porque empecé a trabajar con Luis Puenzo, que ahora es muy conocido, en esa época éramos todos muy jóvenes. Y bueno, Luis recién empezaba, había puesto una productora, ya le iba bastante bien. O sea que mi primer trabajo en publicidad fue ese, que me divertí como loca, me pareció un trabajo fascinante, porque la producción de comerciales de televisión, que tiene mucho que ver el diseño, así que uno se dé cuenta, ¿no? La luz, el diseño, la forma, la escenografía, todo aparece junto, ¿no? Hasta la arquitectura. Después me fui a Europa, que estuve un año viajando. Cuando volví, que fue justo volví en el 75, mira, justo volví el día que murió Franco, que fue en noviembre del 75. Y bueno, la Argentina era un caos total. En ese momento ustedes son más jóvenes, pero era justo el golpe militar, estaba por ser el golpe militar, bueno. No había trabajo, entonces empecé a buscar trabajo en publicidad. Y sí, Cero Publicidad, que en ese momento era la agencia, viste, así soñada, porque era la agencia de un arquitecto de diseño, tenían un piso en Florida y Paraguay divino, modernísimo, era una agencia re moderna. Bueno, empecé a tratar de entrar ahí, y finalmente el único puesto que había para cubrir era de secretaria. Entonces caigo de secretaria del arquitecto Méndez Mosquera, que era un personaje total. ¿Viste? Era arquitecto, era diseñador, era publicitario, ¿viste? Caigo de secretaria de él, que yo de secretaria mucha no tenía, pero bueno, duré muy poco de secretaria de él, después me pasaron rápidamente primero a toda la parte de relaciones públicas, hacía eventos publicitarios, o sea, porque ellos hacían cócteles todo el tiempo, en este piso que te digo que tenían en Florida y Paraguay, amueblado por interior forma, y duró, era genial la agencia. Además era una de las pocas agencias que había muchas mujeres trabajando. Carlos tenía un gran respeto con las mujeres profesionales. Y bueno, después pasé a la atención de cuentas. Hice mi carrera dentro de la publicidad, y después empecé a trabajar en producción, pasé al departamento de radio, cine y televisión, se llamaba en ese momento. Y bueno, nos enamoramos y formamos una pareja, qué sé yo. Y entonces yo me fui de Cicero y puse una productora de cine publicitario.
Durante 3 o 4 años tuve esa productora que se llamaba Estudio C, que me fue muy bien. Y después en los años, no sé, ya 80, en alguna de las últimas crisis, no, en una de las tantas crisis, cerré la productora, la incorporamos a Cícero y volví a trabajar en Cícero ya casada con Carlos, ya otra historia, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerte en ese Dale. contexto, porque en ese tramo de tiempo que vos contás del 75, 76, hasta que abriste tu productor y después volviste con Cícero, siendo pareja de Carlos Méndez Mosquera, estas cosas, digo, hay que, digamos, yo sé la otra historia, la de él, que él en el 84 vuelve, en el 84 vuelve a la FADU y vuelve con todo. Con lo cual me imagino que vos habrás tenido que asumir mayores responsabilidades porque él asumió como una de las personas que imaginó las carreras de diseño, en particular de diseño gráfico, que le implementó y que después tuvo una cátedra. O sea, había que armar todas las historias dentro de la carrera y el tiempo es finito, digamos, no es como Ediciones Infinito, el tiempo es finito y me imagino que vos, digamos, ¿cómo fue esa situación? ¿Qué es lo que vos recordás de ese momento? ¿Qué es lo que recordás de la llegada? Porque él se va de arquitectura de la FAU con La Noche de los Bastones Largos en el 66 y no vuelve hasta el 84. Entonces, él, en el periodo que vos lo conociste, era 100% profesional, publicista, diseñador, arquitecto, y después volvió a su viejo amor, que era la docencia universitaria. Sí, hay como un periodo que bien vos decís, que es la época en que se empieza a armar las carreras de diseño, que eso es, ¿qué año? ¿84? ¿Decís? En ese año, digamos, en la mitad de los 80, los 84, yo no sé cómo hacíamos, pero trabajábamos como locos los dos, ¿viste? Yo todavía no había cerrado Estudio C, o sea que todavía no me había incorporado a Cícero, pero igual trabajábamos. Yo no sé cómo hacía Carlos. Carlos era un tipo para que el cual el tiempo era infinito, porque no sé cómo hacía, porque hacía las dos cosas, las hacía bien, y además Carlos era, vos lo conociste, un gozador total. O sea, era un tipo, viste, que para él el tema de pasarla bien era elemental. O sea, que no era que viste, que era un tipo que trabajaba y estaba como un loco. No, él tenía su club de gourmet, viste, me tenía a mí, viste, o sea, no, teníamos un campo que nos íbamos los fines de semana, o sea, no sé cómo hacíamos, pero me acuerdo que se hacía. Pero lo que sí me acuerdo de esa época, que fue muy divertido, fue toda la planificación de esas carreras. Porque Carlos tenía su grupo de amigos arquitectos, llámese Solsona, por ejemplo, que sabés que tenía una ideología totalmente distinta de armar estas carreras, a un tipo como Maldonado, que fue uno de los propulsores de poner esta carrera de diseño dentro de la facultad de arquitectura. Así que además de todo eso, me acuerdo todas las reuniones en casa, las discusiones, las peleas de armar, ¿viste? Era como muy divertido, ¿no? ¿Viste? Por lo menos ahora recordándolo, de todos estos personajes donde se charlaba de todo el tiempo. Me acuerdo de Bortagaray, que era un tipo que estaba muy a favor de hacer estas carreras. ¿Pero era solamente la discusión sobre a favor o en contra, o había también una discusión sobre qué tipo de contenidos? Bueno, yo la de contenidos, no participaba. Tampoco en ese momento realmente yo no estaba interesada en los contenidos. Así que no te puedo decir, ¿viste? Estaría pecando de meterme en un tema que no conozco. Había discusiones, no sé qué discutían, me acuerdo de Palito González Ruiz también, ¿viste? O sea, personajes que me voy acordando, por ejemplo, que venían al campo los fines de semana, ¿viste? Si se hacían las discusiones, se armaban las discusiones ahí, yo mucho no me decía, no iba a ser parte de esto, así que yo iba un poco de afuera. Sé que lo que sí te puedo decir era que era muy divertida. Y yo estoy re tentada para que nos cuentes un poco qué recordás de todos esos personajes, pues la historia de diseño en la Argentina, sí. Digo, ¿no? Palito, Solsona, Bortagaray, Leiro, bueno, el mismo Maldonado, digamos, o sea, como figurones impresionantes. A mí lo que me sorprende es el compromiso que tenían con la creación de carreras de diseño, digamos, ¿no? Porque, digo, le pusieron cabeza y tiempo a eso.
A mí, ahora, a la edad que tengo, cuando vuelvo a pensar en todo esto, me divierte porque era como una diversión, no era una cosa, o sea, no es que no se lo tomaban en serio, ¿no? Porque uno puede decir, no, no se lo estaban tomando, sí, se lo estaban tomando muy en serio, pero no lo veía, yo no lo vivo como que era una cosa, la pasaban bien haciendo esto, le digo, estos personajes, Tomás Maldonado era un tipo, viste, que bueno, todos lo conocen, saben lo que es y lo que representó, pero yo lo conocía a Tomás, era Tomás contándote los últimos chismes o preguntándote, viste, qué se usaba o qué se decía en la Argentina cuando venía, o viste, eran todos tipos que eran geniales, eran divertidísimos y al mismo tiempo estaban haciendo algo muy importante. Que esto me hace acordar mucho también a las historias del Finito cuando nació, que debe haber sido así. O sea, debe haber sido esta cosa de lúdica. Vos tenés mucho de juegos, ¿no? Oí algunos podcasts tuyos de juegos, no sé por qué me acordé, pero era, al mismo tiempo, jugaban, la pasaban bárbaro y estaban haciendo una cosa re importante. Decime una cosa, ¿vos te parece que el hecho de que fueran amigos y pasaran tiempo libre juntos hizo también a esta como sinergia entre ellos? Porque justamente cuando hablábamos antes de que los arquitectos y los diseñadores no se están leyendo entre sí y no se están no se están recomendando las bibliografías, eso también tiene que ver con el hecho de que muchos de ellos no se conocen y no son amigos. Y en ese momento, como la cúpula del diseño, eran todos hombres amigos. Yo creo que es muy importante eso. Ahora que me lo estás preguntando y que lo estoy pensando, el hacer algo en grupo, conociéndote, respetándote y divirtiéndote, te sale mucho mejor, ¿no? Es como, uno podría decir, che, siempre seamos así. O sea, siempre hagamos un grupo, o sea, yo que trabajé en publicidad mucho tiempo, el brainstorming, en el fondo, es un poco eso, no tenés que ser amigo, pero digamos, es trabajar en conjunto. O sea, cuando alguien en una agencia de publicidad te dice, fue idea mía, es mentira. No hay una idea de una sola persona, es un desarrollo general. Por eso el derecho de autor de los comerciales de televisión o de la creación de una pieza publicitaria es de la agencia de publicidad, porque es la que proporciona todo eso, es la que proporciona al grupo un lugar donde trabajar. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Pero es como esta cosa de decir, bueno, nos juntamos todos y empezamos a tirar ideas y va a salir uno que diga, sí, eso lo juntamos con esto y después lo juntamos con esto y de esto va a salir algo, pero lo importante es pasarlo bien y divertirte, porque si lo estás haciendo forzado, a mí me parece que no sale. ¿Vos qué pensás, Verónica? Y yo creo que tuvieron muchísimos aciertos y cosas maravillosas y también, bueno, un poco eran un grupo cerrado, eran un grupo de camaradería, digamos, eran todos hombres, no había, salvo Carlos, no había mucho espacio para las mujeres. En algunos casos las mujeres trabajaban más de asistentes, cuando eran profesionales reconocidas. Ese es el lado B. El lado interesante es el nivel de... Yo creo que pocas veces hubo una generación de arquitectos y diseñadores tan comprometidos con el sostenimiento de una enseñanza en diseño que la continuaron a capa y espada a pesar de las sucesivas dictaduras donde los proyectos de creación de las carreras se fueron postergando. Y en ese sentido me saco el sombrero porque le pusieron el tiempo, el hombro, el cuerpo a un proyecto de enseñanza del diseño que si no hubiera sido de esa manera no sé si no se hubiera postergado una vez más. Pero bueno, vos sabés que yo, antes que me olvide, te quería decir esta cosa. Yo no es que sea antifeminista para nada, pero en esos grupos, está bien que no figuraban por ahí, pero por ejemplo estaba la Negrita Córdoba, estaba la mujer de Bortagaray, Sarita Bortagaray, que trabajaba, que era muy buena arquitecta, era muy respetada dentro del grupo. Por ahí no estaba metida en eso, estaba haciendo su trabajo. No sé, estaba Flora Mantiola, se veían mujeres, había mujeres que hacían, por ahí no estaban metidas en este proyecto. Es muy interesante que necesitamos la pregunta específica de si había mujeres, entonces aparecen, pero si no, no aparecían las mujeres. Bueno, qué sé yo por qué no aparecieron. En realidad, si vos me decís, no sé por qué no había ninguna mujer metida ahí, no era porque este grupo las echara, ¿entendés?
en ningún momento vi que no quisieran incorporar a una mujer. Por ahí me equivoco, por ahí, como yo te digo, yo estaba casada con un tipo que era, viste, que era muy respetuoso de Cristina, las un poco mujeres. de eso se responde con el libro de Cecilia, digamos, si hay 27 profesores titulares de arquitectura hombres y no hay ninguna mujer, yo no creo que la facultad en los concursos diga no se presente ninguna mujer, no lo pueden decir, pero se llama, digamos, bueno, discriminaciones veladas o de alguna manera vos vas acompañando la carrera y la consagración de determinadas personas y otras van quedando en el camino, es el famoso techo de cristal. En ese sentido. Pero, Bueno, lo que yo te quería decir que en ese pero no grupo, entras más allá de la sociedad que los acompañó. Es difícil pedirle, digamos, al siglo XX que no sea patriarcal. Ya me recomendaste algunos libros, como hablamos del libro de Cecilia, hablamos también de la colección Miradas. ¿Hay alguno especial que quieras recomendarnos de la editorial? ¿Cuál es tu preferido? el preferido es el de Carlos Mendoza Mosquera, que ese lo edité yo con mucho trabajo, porque Carlos era un tipo que hablaba mucho, pero no había dejado nada escrito. Y cuando se hicieron los 60 años de la editorial, que además Carlos había muerto hace muy poco, y yo dije, yo tengo que publicar algo de él. No sé cómo saqué de la galera una clase sobre diseño gráfico argentino que estaba grabada, y la desgrabamos, hicimos todo un trabajo que me ayudó mucho Pablo Rossi, que había sido su adjunto en la cátedra, y armamos un libro lindísimo sobre el diseño gráfico argentino del siglo XX, que no sé si es mi preferido, pero bueno, sí, en el fondo, emocionalmente, es un libro que amo, de una colección que se llama Saber y Comunicar, que es una colección que creamos un poco en alguna de las tantas crisis donde los libros eran carísimos, y empezamos a hacer estos libros que son unos libros chicos de 150, 170 páginas, donde se desarrolla un tema, se da una clase magistral. Bueno. ¿Cómo se llama el libro de Carlos? El libro de Carlos se llama Diseño Gráfico Argentino del siglo XX. ¿Qué te imaginas haciendo en el futuro? ¿Hacia dónde va la editorial? Creo que me gustaría hacer más libros de diseño con contenido tipo Alan Fletcher, digamos, que no los encuentro, o sea, no encuentro tipo, salvo el último libro, el libro de Raúl Shakespeare, que se llama La mano de Alan, justo por Alan Fletcher. ¿Quién es Alan Fletcher? Perdón. Alan Fletcher es un diseñador inglés que tiene un estudio de diseño gráfico famosísimo que se llama Pentagram, y Raúl era un admirador de él, y me refiero a la fecha en el sentido de que, no sé, ahora no se me ocurre un diseñador argentino que tenga una cartera de diseño para mostrar, ¿no? De diseño gráfico, puede ser diseño industrial también, pero normalmente de diseño industrial que tengo, por ejemplo, ahora estoy por publicar un último libro de Medardo Chiappone, no sé si lo conocen, bueno, sí, lo reconocen. Medardo Chiappone es un diseñador industrial italiano que dirigió en los últimos años la Facultad de Diseño Industrial, de diseño, creo, de Venecia, Italia, y además fue uno de los alumnos favoritos de Tomás Maldonado, ¿no? Es un diseñador industrial. O sea que no tengo chances con un diseño colaborativo, solidario, estratégico, basado en el sector público o en cooperativas de diseño. Yo creo que sí, que es un tema súper interesante. Sí. ¿Por qué no? Yo sí hay un tema interesante y a mí, y también por eso te digo que a veces si me resulta interesante a mí, que pienso que le va a resultar interesante a mucha gente, ¿por qué no? Buenísimo. Entonces ya sabemos que podemos mandar propuestas. Por otro lado, sí, claro, todo el mundo puede mandar propuestas. Hay como un tema ahora que desde el año pasado, la verdad el año pasado ha sido terrorífico. Hacer un libro es carísimo, pero carísimo. Hacer un libro quiere decir imprimir un libro. Los libros están carísimos, pero viste que todo el mundo te dice, pero qué caro que están los libros. Sí, pero no sabes lo que cuesta un libro. Y además lo que cuesta imprimirlo. Entonces, el año pasado fue terrorífico, además no había papel, bueno, las imprentas
las impresoras no te dan crédito, bueno, toda una cantidad de cosas que pasan. Después en la librería te paga los 90 días, imagínate en Argentina cobrar los 90 días. Cuando cobraste, decís que para acá, ¿por esto qué hago? ¿Entendés? O sea, digamos que el futuro, vos decís que quisiera que el futuro, y me gustaría una estabilidad, por lo menos de unos años, como para decir, bueno, hago un proyecto, saco un crédito, hago tal cosa. En este momento no podés ni pensar. Y además no podés pensar en todo lo que tendría que pensar como diseñadora, porque me andamos haciendo números. Entonces me gustaría dejar esa parte de lado y ponerme más en la búsqueda como editora de buen material. Muchísimas gracias por la entrevista. Cristina nos contó su historia y me quedé con ganas de hablar más de editar libros. Vos, Verónica, que publicás bastante, ¿cuál te parece que podría ser el rol de una editorial de diseño hoy en día en Argentina? La verdad que creo que depende del perfil que asuma la editorial, porque una cosa es editar dentro de una institución y otra ser un editor independiente. Bueno, con todos los reparos que seguramente puedan existir, creo que Argentina fue un país que se destacó en el mundo del diseño por ser de los primeros en fundar editoriales especializadas en diseño. Ediciones Infinito fue una de ellas y anteriormente Ediciones Nueva Visión, la editorial Nueva Visión. Y la tradición siguió con la edición de libros como los de Nodal de La Plata o la editorial de Daniel Volkovich, Ediciones Volko, que es muy conocida. Sí, yo publiqué mi libro que viene de la investigación de doctorado con Volko. Bueno, creo que abrieron un camino muy rico y fecundo para el diseño. No nos olvidemos que el español es una lengua compartida por casi todo un continente, entonces editar en español hace que los libros se proyecten mucho más allá de las fronteras de un país. Pero también es cierto que ese formato editorial con una sola persona que decide qué se publica y qué no es muy exigente para quien debe tomar esa decisión. Me parece que tiene que ser alguien empapado en la historia del diseño y sobre todo alguien que pueda ver discusiones actuales y futuras. Aquí es donde aparece, me parece, la tensión entre los criterios estrictamente disciplinarios y los comerciales. Sería interesante que más diseñadoras entren al mundo editorial y sobre todo un grupo de diseñadoras latinas juntas empezaron una editorial porque es una manera de influenciar el entendimiento del diseño de hoy. Hay algunas iniciativas hechas por diseñadores gráficos, como la que mencionaste, la editorial de Volkovich, y otras. Es algo que le sale más naturalmente a los que estudiaron diseño gráfico, pensar en un proyecto editorial. A otros diseñadores, como a mí, me sale más fácil hacer podcast que pensar en editar libros. Aún así, los edito, pero solo los míos. ¿Qué te parece que sería importante tener en cuenta a la hora de empezar una editorial de diseño? Me haces una pregunta muy difícil, pues no sé si hay un conjunto de características para mencionar. Creo que de golpe si hubiera que tener algún atributo es conocer las discusiones que se dan a nivel regional y global, pero con un criterio de inclusión de voces que muchas veces no aparecen o aparecen en formatos menos consagrados, y uso comillas, como puede ser en este caso del podcast como Diseño y Diáspora. A mí me gustaría ver nuevos formatos para contar diseño. Y ahora no hablo solo del podcast. También por eso publico estos libros de diseño y diáspora, que son compilaciones de entrevistas en un formato como fácil y ameno de leer. O eso intentamos con el grupo editorial que hacemos nuestros libros. Una realidad también es que algunos de los que publicamos preferimos estar al margen de una editorial para poder publicar cosas gratis con licencias de creatividad común y que sean de distribución en línea primariamente, como los libros de diseño y diáspora. Cada uno de los libros que editamos fue bajado casi 2000 veces. Y eso es un montón, que 2000 personas hayan ido a la página y lo hayan querido leer. Nunca sabremos si en verdad lo leyeron. Pero a la vez nos quedamos afuera de tener la legitimidad de un libro publicado por una editorial de diseño. Nos quedamos afuera de la distribución que tienen las editoriales y tenemos que distribuir nosotras mismas. Por ejemplo, con nuestros libros en papel, los llevo en el bolso y los vendo al costo en congresos de diseño donde participo. Esto lo hice un par de veces y funcionó. También los regalo a las bibliotecas de las universidades donde me invitan. Esto lo pude hacer porque usé una plataforma de crowdfunding y junté un poco de dinero para pagar las publicaciones. Pero todo esto implica bastante trabajo y tiempo. Me encantaría que una editorial latinoamericana lo haga. Ojalá la creemos pronto y tengamos un grupo asesor muy abierto a las nuevas tendencias y a la experimentación.
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.